Hermanos, vamos a iniciar entonces el estudio que hemos venido desarrollando durante estos últimos 2 años de la Sagrada Escritura, y hemos hecho un recorrido bastante largo desde allá del libro del Génesis y terminamos el mes anterior en el libro de los jueces. Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Ruth. Si usted está siguiendo la lectura que hay en el texto de Graf, se dará cuenta que de Graf trata los 4 capítulos que componen el libro de Ruth en una sola lección, eh, por tiempo y también para que podamos adentrarnos y comprender un poquito más detenidamente lo que se nos dice en el libro de Ruth. He preparado 4 sesiones, una por capítulo, para que abordemos el libro de Ruth. Por lo cual, hoy día lo que vamos a hacer es analizar exclusivamente el capítulo 1 del libro de Ruth. Recuerden que una de las claves, uno de los lentes que nosotros nos hemos puesto en esta lectura que estamos haciendo de todo el Antiguo Testamento, tiene que ver con cómo se nos va mostrando la teología pactual, cómo la teología del pacto se nos va haciendo cada vez más evidente. De tal manera que al adentrarnos ahora al libro de Ruth, sigamos con los mismos lentes, viendo cómo vemos el pacto en este texto que nosotros vamos a abordar a partir del día de hoy. Pero antes de que vayamos al texto mismo, yo quisiera, no sé si algún hermano que está presente o nos quisiera un poco colocar como contexto eh, qué fue lo que vimos en el libro de Josué, perdón, de Jueces, y cómo terminamos el libro de Jueces. ¿Se acuerdan ustedes de qué fue lo que vimos específicamente como un tema doctrinal fundamental en el libro de los Jueces? ¿Alguien que nos pueda ayudar? Pastor, yo quisiera partir con algún tipo de comentario, eh, quizás no exhaustivo, pero sí algo de lo que estuvimos viendo. Eh, en el libro de los jueces se relata en base a un contexto, y el contexto es el siguiente, o sea, de modo que no había rey en, en Israel, el pueblo de Dios hacía como bien le parecía, punto uno. Dos, la espiritualidad sí, digamos así, se había pervertido, había decaído, eh, y eran propensos a la idolatría. Y entonces Dios va preparando distintos hombres para entonces hacer de jueces en Israel. Y, también a medida que el pueblo de Israel estaba en idolatría, obviamente, y en este decaimiento espiritual, eran también sometidos e invadidos, por ejemplo, por los filisteos. Entonces ahí estaban los jueces para poder liberarlos. Y era tanta también la pobreza espiritual y el alejamiento de la ley del Señor, que incluso habían dejado de sostener a los levitas. Por tanto, los levitas también se vieron en la obligación de abandonar sus deberes y realizar otro tipo de trabajos. Eso como a Sí. grandes rasgos. Gracias, muchas gracias, hermano Maximiliano. Sí, efectivamente, es cierto, lo que nos relata el hermano Maxi es un poco el cuadro, el contexto de lo que vimos en el libro de los jueces. Principalmente cuando nosotros nos menciona el libro de los jueces, tenemos que recordar o más bien asociarlo a 3 puntos. El primero que mencionó el hermano Maxi, la total decadencia del pueblo del Señor por dejar de lado el pacto. ¿Se acuerdan que vimos cuáles son los elementos que el pueblo olvidó del pacto?
Y por lo tanto, a causa, y como un segundo elemento, tenemos la serie de bendiciones y maldiciones que Dios ya había expuesto en el libro específicamente de Deuteronomio, con respecto a dejar de adorar o de ser fieles al pacto del Señor. Y en esto tenía que ver lo que decía también el hermano Maxi, que cada vez que el pueblo abandonaba a Dios o dejaba el pacto de lado, inmediatamente Dios aplicaba su disciplina con la invasión de los filisteos, por un lado, decía el hermano Maxi. Recuerden también de los moabitas, que también, por otro lado, también estaban constantemente invadiendo el pueblo del Señor. Y en tercer lugar, cuando vamos al libro de los jueces, recuerden que los jueces no eran personas que administraban justicia, ¿no? Sino que eran héroes nacionales, ¿no? Que Dios los levantaba, hombres y una mujer, ¿no? Cuya función principal era la de liberar al pueblo del Señor. Pero la constante que vimos en el libro de los jueces es que el pueblo del Señor siempre está en ese altibajo, ¿no? Abandonando el pacto, yéndose tras la idolatría, y como veíamos que el libro de los jueces incluso nos mencionaba de que el pueblo esa generación, había olvidado incluso quién era el nombre, cuáles eran las obras que el Señor había hecho. Así. Entonces hoy nosotros terminamos el libro de los jueces, luego de esa guerra civil que hay en el pueblo del Señor, y hoy vamos a comenzar a leer un texto que es distinto, que es nuevo, pero que tiene mucho que ver todavía, ¿no?, con lo que está sucediendo en el libro de los jueces. Así es que les invito a que me acompañen en la presentación que tengo preparada para hoy. Ahí. Bien. No, hice algo. Primero hay que poner compartir pantalla. Ahí sí. Bien. Entonces hoy estamos en la sesión número 17 de este año, y nos corresponde Ruth capítulos 1 al 4. Ya dijimos que vamos a ver solamente el capítulo 1 en el día de hoy. Corresponde a las páginas 55 hasta las 60 del texto de De Graaf, y en el texto de De Graaf es la lección número 6, ¿no? Y hoy, como dice el título en la lámina que ustedes están viendo, es la primera parte. Cuando usted va al texto de Graaf, se encuentra con que este autor divide estos 4 capítulos en 5 temas. El primero es la introducción que siempre acompaña la presentación que él hace. Luego, el punto número 2, que es el que vamos a ver hoy, tiene por título La pérdida de un nombre y de una herencia. El punto número 3, encontrando un redentor. El punto 4, la promesa de un redentor. El punto 5, la restauración. El punto número 2, que es la pérdida de un nombre y de una herencia, es lo que vamos a ver hoy y que abarca todo el capítulo 1, ¿no? Ahí es donde nos vamos a centrar en el día de hoy. Siempre mencionamos también que De Graaf menciona o escribe más bien un pensamiento clave, ¿no?, una idea fuerza, que es aquella que, a juicio de este autor, representa lo que él ha expuesto en este texto. Y en este caso, el pensamiento clave es: el Redentor preserva el nombre de aquellos que pertenecen a su familia y recupera su herencia. Por cierto que esto involucra los 4 capítulos, ¿no?, que da la sensación que no tiene mucho que ver con el capítulo que vamos a ver hoy nosotros, pero sí tiene que ver con el libro completo de Ruth. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Aquí hay un esquema del texto que siempre yo ofrezco. Sé que alguien toma apuntes, ¿cierto? Y le sirve para acercarse al texto o clasificarlo. Yo lo he hecho de la siguiente manera. Capítulo 1 tiene 22 versículos. Versículos 1 al 4 se nos describe cómo la familia de Elimelech va a Moab. El verso 5 nos habla de cómo Noemí queda viuda. Versos 6 al 13, Noemí y Ruth regresan a Judá. Punto 5, la lealtad de Ruth, que va de los versos 14 hasta el 18.
Y luego, finalmente, del verso 19 hasta el 22, el regreso a Belén. Entonces, para que vayamos al texto mismo, yo quisiera solicitar si algún hermano quiere hacer la lectura del texto para hoy, que es Ruth, capítulo 1, versos 1 hasta el verso 22. Pastor, yo lo leo. Amén. Gracias, hermano Yuri. El capítulo se llama Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz un hijo, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo por vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y volviendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me hallaréis, Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega
de la cebada. Gracias por la lectura, hermano Yuri. Bueno, esa es la lectura que vamos a analizar hoy. Ahí ustedes tienen todavía en el esquema, en la pantalla, cómo es el esquema con el cual nos vamos a acercar al texto de hoy. Primero yo quisiera hablar un poquito de Ruth, ¿no? Para que podamos, del libro de Ruth, digamos, para que tengamos en contexto también de qué libro específicamente vamos a hablar. El libro de Ruth, en el canon hebreo, en el canon de la religión judía, tiene un orden distinto. Si ustedes se fijan en la lámina que estoy presentando, tiene un orden distinto en el cual va ubicado este libro de Ruth. En el punto número 6, bueno, ustedes saben que la Biblia hebrea tiene 3 grandes partes, ¿no? La primera es la parte que se llama la ley, que contiene los primeros textos, ¿no? Los primeros libros de la Sagrada Escritura. Luego una segunda parte grande que se llama los profetas, que está dividida por profetas mayores y menores, ya conocemos también ese listado. Y finalmente una tercera división que se llama los libros, los escritos, los Ketubim, y a la vez estos están divididos en 2 grupos. Uno que son los libros de sabiduría y otros que son, que se llaman los Negillot, o los libros, o los 5 libros de las fiestas, o los 5 rollos de las fiestas. Y Ruth ocupa precisamente un lugar entre los libros que son leídos en ciertas fiestas específicas, que ya vamos a ver, en la religión judía. En este caso, podemos ver que tiene un orden distinto, por ejemplo, al que tienen nuestras Sagradas Escrituras. Los Negillot, o los cinco libros que se leen para fiestas específicas, son el libro de Cantar de los Cantares, por cierto, que se lee específicamente para la fiesta de la Pascua. El libro de Ruth, que se lee 50 días después de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, o también la fiesta de las semanas, que se llama. Se acostumbra a leer el libro de Ruth. Para las fiestas de Yom Kippur es el libro de Lamentaciones. Cada uno de estos libros tiene una interpretación teológica, ¿no? Por eso se leen estos textos en estas fiestas. La fiesta del templo se lee el libro de Esther, y para las fiestas de las cabañas el libro de Eclesiastés. Nosotros vamos a ver que, si ustedes se fijaron, Ruth, dentro de los libros del canon hebreo, forma parte de los libros que se leen en una fiesta determinada del calendario litúrgico de la religión judía. En la traducción que hacen los 70, ¿no?, del hebreo al griego, en la versión del canon griego, Ruth va a ocupar un lugar distinto. Va a ser parte de los llamados libros históricos. Y esto es muy importante, porque también es la óptica con la cual nosotros nos vamos a acercar a este texto. Esto quiere decir que Ruth, por cierto, es un libro histórico, ¿no? Es un libro que nos describe un periodo de la historia del pueblo de Israel, un periodo de la historia de la redención. Por lo tanto, vamos a encontrar en el libro una serie de antecedentes históricos que precisamente hacen que este libro sea colocado, ¿cierto?, dentro de este grupo en la edición de la Septuaginta. Entonces, debemos entender que el libro de Ruth es un libro histórico. Cuando decimos que es un libro histórico, lo que estamos afirmando es que todo lo que nos narra el texto, de hecho, las evidencias internas que tiene el libro de Ruth, nos muestran evidentemente que es un libro histórico. ¿Cómo sabemos que es un libro histórico? Primero, porque el libro nos indica la fecha a la cual pertenece este relato que se está haciendo. Si usted se fija en el capítulo 1, versículo 1, de inmediato nos está diciendo que este relato ocurre en los días que gobernaban los jueces. Por lo tanto, es un libro, si usted se fija, mira, un primer elemento interesante, si es que usted no lo sabía, es que este libro de Ruth es contemporáneo al libro de los jueces. Es decir, ocurre en la misma época en que están gobernando
los jueces, ejerciendo su función de libertadores, los jueces en el pueblo del Señor. Por lo tanto, estamos hablando de un texto que además se nos sitúa en cuanto a años aproximadamente, lo podemos ubicar cronológicamente. Si es la época de los jueces, entonces estamos hablando de un periodo que va del año 1350 hasta el año 1000 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, otro dato que tenemos, ya tenemos la fecha aproximada, ya tenemos el contexto histórico en el cual se desarrolla el libro de Ruth, y un tercer elemento que tenemos es que si corresponde a la época de los jueces, entonces corresponde al periodo de la ocupación del pueblo del Señor de la tierra de Canaán. Todavía no está terminado este proceso, ¿no? de asentamiento definitivo del pueblo del Señor. Y además también el texto nos indica en qué lugar geográfico ocurre esta historia. Y en este caso dice que ocurre en el país de Moab. Por lo tanto, las evidencias históricas que nos presenta este texto está precisamente para mostrarnos que es un libro que tiene que ver con la historia de la redención del pueblo del Señor. Para que ustedes tengan una imagen, ustedes saben que acostumbro a colocar estas láminas para que también usted tenga el panorama en su mente de cómo suceden y dónde suceden los relatos que hemos ido revisando en este tiempo. Usted se fija en la lámina y lo que está marcado ahí en color, yo veo morado, ¿no? El mapa, lo que está más oscuro, corresponde al reino de Moab o al país de Moab. Y es ahí donde va a ocurrir la historia que se nos va a relatar en el libro de Ruth. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque si usted se fija, es un país que está al otro lado, ¿no? del río, ¿no? Está al otro lado de la frontera natural que tenía el pueblo del Señor con los moabitas. Por lo tanto, es una historia que ocurre fuera de Israel. El libro de Ruth, en general, es una historia de amor, ¿no? Si pudiéramos hacer un acercamiento al texto, es una historia de amor que ocurre, ya hemos dicho, en el periodo de los jueces. Sirve además para mostrarnos una serie de prácticas culturales que había o que se desarrollaban en esta época. Y además, como algo interesante de destacar también antes de ir ingresando al texto mismo, es que a mi juicio, y yo siempre digo muy modesto y muy discutible, pero creo que contiene los dos versículos más potentes, ¿no? Más hermosos, más llenos del Espíritu Santo en este texto, en boca de alguien que no pertenece al pueblo del Señor, como son los versos 16 y 17. Además, mencionar también en términos generales, como un dato general, que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, está emparentado genealógicamente, ¿no?, con Ruth. De hecho, Ruth fue bisabuela de David, ¿no? Ella fue la madre del padre, del abuelo de David. También debemos destacar, antes del texto, que esta historia de Ruth es una historia de pena, ¿no? De desgracia que le ocurre a esta familia. Una familia que se ve forzada a emigrar de su región producto del hambre que en ella hay, ¿no? Buscando un mejor destino para la familia, un mejor pasar. Al final va a ocurrir una serie de calamidades y ya vamos a ir viendo qué relación tienen con la historia pactual del pueblo del Señor. Teológicamente, esto ya para que tengamos la base con la cual vamos a mirar el texto, Ruth fue escrito principalmente para mostrar al pueblo del Señor que el plan de Dios, su decreto, su historia de la redención, se cumple siempre
de maneras a veces inesperadas. De tal manera que el actuar, el obrar de Dios se van a extender a veces a situaciones que parecieran estar fuera del orden que nosotros tenemos en cuanto a la historia de la redención. Y esta historia que vamos a comenzar a ver hoy, a nosotros lectores lejanos en el tiempo, nos parece bastante fácil de comprender. Pero para los judíos, que son los destinatarios primarios, originarios de este texto, que vivieron en la época de Ruth, resulta un pasaje difícil de aceptar. ¿Por qué difícil de aceptar? Porque Ruth no pertenece a ninguna de las tribus de Israel. Ruth es una moabita, pertenece a un pueblo que es enemigo del Señor, que el pueblo del Señor ha estado en constantes escaramuzas militares con ellos, que los moabitas han ejercido opresión sobre el pueblo del Señor. Y decíamos que buscando la seguridad de su propia familia, esta familia se traslada desde Belén hasta Moab. Pero además es interesante en la figura de Ruth cómo ella deja a su propia familia la tranquilidad de sus connacionales, de su cultura, de su grupo más cercano, para vivir en otro país con su suegra. Y aquí vamos a ver, ¿no? Y aquí comienza a desarrollarse la maravillosa historia que vamos a ver en el día de hoy, que el Espíritu Santo nos va a relatar a través de la lectura de este texto que hemos escogido para la presentación de hoy. Decíamos que de Graff titula a esta porción la pérdida de un nombre y de una herencia. Y voy a leer textual, tal cual comienza de Graff esta parte. Dice: bajo la dirección de Josué, la tierra de Canaán había sido dividida entre las 12 tribus. Cada familia tenía su propia herencia. Ese era el orgullo y la alegría de Israel. Los creyentes esperaban que sus familias seguirían viviendo en su propia tierra hasta la venida del Mesías. Entonces, compartirían con él la gloria que había sido prometida. Por eso nadie debía renunciar a sus derechos sobre esa tierra. Esa tierra había de ser una garantía de la parte que tendría en la gloria venidera de Cristo. De Graff comienza recortándonos la importancia que tenía la distribución, la pertenencia en este nuevo territorio que había sido asignado a cada una de las tribus. En ellas cada una debía vivir conforme a los mandamientos, a la ley de Dios, gozando, recuerden ustedes, de las bendiciones que Dios había prometido para ellos en cuanto ellos fueran fieles al pacto que Dios había establecido con ellos. Pero hay algo que va a ocurrir que va a hacer que esta familia específica renuncie a su posesión de tierra, que renuncie a esta herencia que le ha sido asignada y va a abandonarla y se va a encaminar a otro país lejano, en este caso como es Moab. El texto de hoy, que acabamos de leer, hemos dicho que comienza dándonos la fecha, el lugar donde va a ocurrir el relato, ya sabemos que es en la época de los jueces, y que nos da un dato muy interesante porque dice que se produce porque hay una migración de esta familia producto del hambre que hay en el pueblo del Señor. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos el libro de los jueces, veíamos que constantemente los moabitas u otros enemigos que tenía el pueblo del Señor, constantemente asediaban al pueblo del Señor, esclavizaban al pueblo del Señor, destruyendo sus cosechas. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos eso? Y por eso que el Señor levantaba a estos jueces, a estos líderes que liberaban al pueblo del Señor a cada cierto tiempo. Entonces, producto de esta disciplina que Dios está poniendo a la iglesia del Antiguo Testamento, es que se produce esta hambruna. Y producto de esta hambruna que hay, esta familia se ve forzada a salir de su tierra. Es un dato interesante, ya vamos a ver qué relación tiene esto con el pacto.
Se nos describe además en los primeros versículos que es un varón de Belén de Judá, y se nos da su nombre, en este caso es Elimelech. Interesante, hermanos, que el nombre Elimelech significa Dios es mi rey, ¿no? Está compuesto de dos palabras en hebreo, el, Dios, Melech, rey, ¿no? Elimelech, Dios es mi rey. Con lo que también se nos muestra una condición de fe que tienen que haber tenido Elimelech, o al menos sus padres, al colocar ese nombre a este varón de Belén. La ciudad de Belén también es interesante, porque usted ya sabe que Belén significa la casa del pan. Y aquí es lo interesante, porque la ciudad se llama la casa del pan, pero en este momento hay una hambruna en la tierra, ¿no? Belén significa, bueno, también corresponde o deriva de dos palabras en hebreo, beit, que es casa, y lehem, que es pan. Y esto es interesante, que de una ciudad que era conocida por producir alimentos, en este caso el pan, se produce esta hambruna. ¿Y esto a qué lleva? Dice el texto que lo lleva a morar en los campos de Moab. Esa palabra morar se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento, pero para acercarnos a ella, básicamente quiere darnos la idea de que se refiere a una persona que es extranjera, a alguien que no tiene una ciudadanía permanente en ese lugar, y por lo tanto no tiene derechos, no tiene muchos derechos, sus derechos están limitados en cuanto se los permitían los originarios de ese lugar. Y el hecho de morar significa que no era la idea tal vez definitiva el quedarse en ese lugar. La familia de Elimelech. La familia está compuesta por 4 personas, se nos describe en este texto. Su esposa Noemí, que significa su nombre feliz, ¿no? Eso es lo que significa Noemí, feliz. Uno de sus hijos, Malón, que si estamos siguiendo el orden que dice el texto bíblico, debiera ser el mayor, Malón, que significa enfermo, y su otro hijo, Kelión, cuya traducción aproximada sería el destructor, ¿no? Esos son los nombres y su significado etimológico de cada uno de ellos. Además se nos dice, y es interesante esto, que se sitúa o se trata de tender una línea genealógica de relación entre esta familia con los patriarcas, porque se nos dice que ellos eran efrateos, ¿no? Que ellos eran efrateos. Y digo que es interesante porque el autor bíblico destaca este adjetivo, ¿no? Lo destaca en la historia. ¿Y qué tiene que ver esto? Yo no sé, por favor, si algún hermano puede leer Génesis, capítulo 35, verso 19. ¿Alguien puede? Génesis 35, 19. ¿Quién lo tiene? Yo lo leo. Por favor. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Gracias, hermano Eduardo. Aquí se nos quiere relacionar, mire, es una familia de Judá, una de las principales tribus del pueblo del Señor. Además, se nos hace la relación que ellos tienen esta relación con el lugar específico donde moraba uno de los patriarcas. Y si usted lee el texto de Josué 19:15, yo lo leo, dice, y abarca Catat, Nalaal, Simrón, bueno, menciona varias ciudades, y Belén, entre las ciudades que son dadas por heredad a la tribu de Judá. Entonces, se nos está hablando de la crème, ¿no? del judaísmo. O sea, son personas que son eminentemente, que vienen de la línea patriarcal,
y que son personas que pertenecen a la tribu de Judá, y que vienen incluso de esta significativa ciudad en la historia de la redención, como vamos a ver más adelante cuando aparece el Mesías. Entonces, vean ustedes la relación que el Espíritu Santo nos está mostrando en la descripción de este capítulo 1, ¿no? Cómo se está ordenando esta historia de la redención. Bueno, vimos la época, la fecha, el motivo por el cual esta familia se viene desde Belén hasta Moab. Vimos quienes componen esta familia, que son de lo mejor, ¿no? Del mejor linaje de Israel. Pero se nos describe, lamentablemente, la muerte de Elimelech y sus hijos. Y aquí yo quisiera detenerme, y aquí vamos a aplicar los lentes que hemos venido siguiendo en la lectura de estos textos del Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver, si es que está o no, alguna falla, alguna falta al pacto de Dios en la actitud de esta familia en estos pocos versículos que acabamos de leer. ¿Hay alguna falla, alguna falta? ¿Sí? Se casaron con extranjeras. Ok. Primero dice que se casaron con moabitas, lo que está prohibido. Sí. Y además, ¿qué otra falta a la ley ven ustedes? Ya. ¿La herencia? ¿Perdón? ¿De la herencia? ¿Se fueron de la herencia? Muy bien, muy bien. Iba a leer el texto, ahí ustedes tienen los textos para que lo vayan corroborando. Gracias, hermano David. Efectivamente, lo que era tan importante, que había sido dado por Dios para el bienestar, el confort de su pueblo, ellos renuncian a esa herencia. Es cierto, hay hambre, pero renuncian a esa herencia, a lo que formaba parte, era parte primordial del pacto. Dios le ha entregado ese territorio a su iglesia del Antiguo Testamento. Ese es el territorio en el cual Él los va a bendecir. Por lo tanto, algunos comentaristas, específicamente los comentaristas judíos, ¿no? que comentan esta historia, la Midrash y otros comentarios que hacen del Antiguo Testamento, mencionan que precisamente esta sería la causa por la cual estas personas mueren, por haber fallado al pacto. No sé si sea una respuesta tan dura, pero sí podemos ver que estos hombres fallan, esta familia falla al pacto, primero casándose con moabitas, y en segundo lugar abandonando su herencia. Dice, hermano David. Sino más que nada reflexionar que ya hay dos personas que han vendido su herencia por comida. El que vendió el plato por lentejas y este que están yéndose por lo mismo, por ausencia de comida. Interesante reflexión. Sí, sí. Gracias, hermano mío. Mire, de Graaf dice, y lo voy a leer textual para poder avanzar, dice, Elimelech murió en Moab. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, y siguieron viviendo en Moab. En el término de 10 años murieron los dos hijos, quedando sola Noemí con sus dos nueras. Después de aquellos 10 años, Noemí decidió regresar a Judá porque había oído que el Señor había concedido liberación y pan a su pueblo. Sus nueras la acompañaron en el viaje. Y aquí hay algo que es interesante, hermano, porque hemos visto esta constante en la historia de la redención, cómo Dios va actuando. El versículo 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y mire lo interesante de este relato, que a veces se nos pasa cuando vamos al relato, y es que durante estos 10 años que estuvieron casados, los hijos con estas moabitas no tuvieron hijos. No hay hijos. El texto no menciona. De hecho, Ruth va a tener un hijo más adelante, en el capítulo 4, al final. Y aquí es interesante porque un poco se asemeja a la historia de las matriarcas, ¿no?
que nosotros ya hemos estado estudiando, que las esposas de los patriarcas habían sido estériles. Y de una manera maravillosa, ¿cierto? Dios haciendo un milagro, un prodigio, en la historia de la redención, les había dado el privilegio de la maternidad. Y acá también, ¿no? Se nos menciona que tal vez los esposos hayan sido infértiles, ellas tal vez, no lo sabemos, pero sí se nos da este dato que es interesante, que durante 10 años, sabiendo la importancia que tiene en la cultura en la cual estamos hablando la descendencia, en 10 años no hayan tenido hijos. Tal vez la manera que Dios tiene de mostrar a nosotros los hombres, a su iglesia del Antiguo Testamento, que Él tiene todo el poder, que Él tiene toda la soberanía, ¿no? Para construir la historia de la redención como mejor Él quiere. El versículo 5 es un versículo breve de transición hacia la historia que prosigue. Se nos describe que Noemí queda viuda, pierde también a sus dos hijos. ¿Y cuál es la condición en la cual queda Noemí con sus nueras? ¡Wow! La peor que usted se puede imaginar, hermanos míos, en la época que estamos hablando y tal vez en la época actual igual. Ser mujeres, viudas y extranjeras. O sea, estas mujeres en Moab están totalmente desprotegidas, están mal miradas, mal consideradas. Ya recuerden ustedes lo que hay acerca de la visión de las mujeres, de las mujeres viudas en esta cultura. Entonces la pregunta Pastor, es, ¿sí? yo creo que sin ese mujer, porque solamente Noemí no era del lugar. Ruth y Orfa eran del lugar. No, correcto. Pero eran viudas, ¿no? Y también tenían una mirada especial dentro de su cultura. Pero bien, gracias, hermano mío, por el Tenían aporte. familias, po. Ellas ¿Sí? tenían familias, tanto Ruth como Como Orfa. Orfa tenían sus propias familias. Por eso Noemí le dice que vuelvan a su familia. Ok. Bien, gracias, hermano mío, lo consideramos. Entonces, ¿qué esperanza podía tener, en este caso Noemí, en esta tierra? Ninguna. Es una familia que está destinada a morir, ¿no? No hay nada para el futuro de esta mujer. Pero aquí hay una lámina que ustedes que pueden mirar, que es la distancia que hay entre Belén y Moab. No, es una distancia aproximada porque no sabemos qué parte específica de Moab ocurre en la historia, pero son 128 kilómetros de desierto entre una ciudad, entre un lugar y otro. ¿Y por qué ponemos esto? Porque la decisión que toma Noemí es la decisión de regresar a Judá, a Belén. ¿Y por qué decide volver? Recuerden que esto está sucediendo dentro del contexto de los jueces. Dice, porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Y aquí, bueno, hemos visto en el libro de los jueces cómo cada cierto tiempo Dios proveía un libertador que daba por un cierto tiempo también paz, tranquilidad al pueblo del Señor. Entonces, escuchando esto, Noemí decide regresar a su tierra, porque ahí está su familia, probablemente estaba su casa también, su tierra que pudo haber tenido también en ese lugar. Pero este viaje de regreso va a tener implicancias. Dice el versículo 8 que Noemí le pide a la esposa, a sus nueras, ¿cierto?, que vuelvan a las casas de sus madres, ¿no? Y que como consecuencia de eso, fíjense, dice que si ellas vuelven a la casa de sus madres, dice, Dios tendrá misericordia y hallarán descanso. Es decir, si ustedes se quedan acá, ustedes van a seguir bien, como mencionaba tu hermano Eduardo, ¿cierto? Ustedes tienen familia, ustedes tienen una red de apoyo, tienen sus casas, tienen sus hermanos, sus padres, está su gente, está su idioma también,
Así que si ustedes se quedan, no tienen para qué caminar conmigo, atravesar el desierto para llegar hasta Belén. Si ustedes se quedan acá, ustedes aquí van a tener misericordia y aquí ustedes van a ser bendecidas por Dios. Pero creo que también debemos considerar dos cosas que son importantes o significativas de destacar en este relato. La primera es que Noemí se dirige a estas dos mujeres que debemos entender eran mujeres jóvenes con las bendiciones del pacto. Es decir, si ustedes se quedan acá, Dios va a tener misericordia, Dios les va a dar descanso, que recuerden ustedes, son bendiciones que Dios da en los elementos que componen el pacto que Él ha hecho con la iglesia. Y esto significa, como lo vamos a ver más adelante, que con toda seguridad, al seno de esta familia, se mencionaba el nombre de Dios, había un respeto, había tal vez una adoración al nombre del Señor. Y eso lo vamos a ver en la respuesta que va a dar Ruth en los versículos un poco más adelante. Pero Orfa, que es una de las viudas de uno de los hijos de Noemí, rechaza este testimonio. Ella regresa donde está su familia y dice el texto, y por implicancia al volver a la tierra de Moab, ella vuelve entonces a sus propios dioses, ¿no? A los dioses moabitas, ¿no? Eso significa. Noemí asume que por la edad que tienen estas mujeres, ellas pueden volver a tener familia y pueden ser bendecidas en el lugar que ellas viven. Recuerden ustedes, ya hemos mencionado la importancia que tenía la fecundidad en esta época. Interesante los versos 11 al 13. Cuando usted lee los versos 11 al 13, se da cuenta que Noemí menciona una práctica que ya nosotros estudiamos cuando vimos el Deuteronomio, que tenía que ver con el levirato, que era que uno de los familiares más cercanos a la viuda tenía que casarse con la viuda para de esa manera proveer descendencia. Recuerden la importancia de la herencia, la importancia de tener hijos, que era parte también del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Incluso si usted se fija, la afirmación que hace Noemí es que aunque ella se volviera a casar y ese mismo día le pudiera dar hijos, ellas no van a tener el tiempo de esperarlos para que se puedan casar. Noemí les manifiesta que ella tiene un dolor mayor que el de ella, porque las mujeres han perdido a sus maridos, pero ella ha perdido también a su marido, pero además ha perdido también a sus hijos. Y aquí es interesante, hermano, porque a quién ella atribuye esto que está sucediendo y de qué manera lo atribuye. Mire, si por favor alguien puede leer los versos 11 al 13, o solamente el verso 13, por favor. Leo. Por favor. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Gracias, hermano Yuri. Aquí hay un reconocimiento que es interesante, un reconocimiento muy claro, muy evidente, de que Dios es quien tiene el control de la historia, ¿no? Es Dios, ella reconoce que Dios, es la mano de Dios la que está actuando. Y aunque a veces, como en este caso, y lo vamos a ver también en el texto de Job y otros casos que se nos mencionan en las Sagradas Escrituras, pareciera que es un hecho, este hecho negativo está fuera del control de Dios o no corresponde al actuar de Dios. Sin embargo, vamos a ver, ya adelantando un poco las conclusiones de que vamos a llegar de este texto al final del capítulo 4, que esto va a resultar al final para que de esta línea, ¿no? Viniera el Mesías, ¿no? Pero ella ve que es la mano de Dios que está actuando, que es la mano de Dios la que ha hecho que estén sucediendo
estas cosas, ¿no? en su vida negativa. Los versos 14 y 15 también son interesantes porque el verso 14 dice que ellas, las esposas de sus hijos, dice que lloran, Orfa besa a su suegra, más Ruth se quedó con ella. Y el verso 15 dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, por Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y esto es interesante porque aquí hay un reconocimiento de que Orfa está fuera del pacto. Ella ha vuelto a o quiere volver a sus dioses. Se refiere, por cierto, a los dioses de Moab, que como vimos en el libro anterior, se refiere específicamente al dios Kemosh, ¿no? Que es el dios de la fertilidad, que era el dios más popular, ¿no? El más, en comillas, grande de Moab. Por lo tanto, Orfa está renunciando al pacto. Orfa está renunciando a las bendiciones del pacto. Y fíjese la contraposición que nos muestra el Espíritu Santo en este relato, porque en los versos 16 y 17 hay de una manera muy hermosa, muy poética, cómo alguien que está fuera del pacto, de hecho es extranjera, va a hacer suya las promesas del pacto. Y vemos en el verso 16 y 17, el amor, la lealtad de Ruth hacia Noemí. Pero no solamente esta relación de amistad o de relación fraterna que pudiera haber, filial que pudiera haber entre ellas, sino que se demuestra también que de parte de Ruth hay un compromiso con Dios. Recuerde, Ruth es moabita. ¿Cómo llega a comprometerse con el Dios de Noemí? Porque sin duda al interior de esta familia tiene que haber estado presente permanentemente el nombre de Dios. Entonces, Ruth se da cuenta de cuáles son las implicancias que tiene volver a Moab. En Moab estaba su familia, pero significaba renunciar al pacto, significaba renunciar a Dios, con todas las consecuencias que para ella traía o trae para aquellos que quebrantan el pacto del Señor. También se nos muestra que Noemí le manifiesta que si ella quiere seguir va a ser una vida de tristeza, de pobreza, porque ella ha quedado sola. Y fíjese aquí lo impactante, y esto quiero resaltar, que debe haber sido para el lector judío cuando llega a este punto. Que alguien de fuera de la iglesia del Antiguo Testamento tenga más amor por el pacto que muchos de los que están leyendo el texto. Y que de mucho de lo que hemos visto en el libro de los jueces que sucedía en el pueblo del Señor, cómo constantemente se quebrantaba, se violentaba el pacto, una extranjera, en este caso una moabita, fuera más fiel y abrazara con más fuerza el pacto. Te lee los versos 16 y 17, esa declaración de fe que hace Ruth en el Dios del pacto, es sin duda tiene que haber golpeado fuertemente al lector, ¿no? Al israelita contemporáneo de esta época. Y por cierto, podemos sacar muchas aplicaciones de esto para nuestra vida hoy, pero bueno, no es una predicación. Una vez realizada esta reafirmación, abrazar el pacto de parte de Ruth, deciden ahora regresar a Belén, la ciudad que ya hemos mostrado la instancia que se encontraba, y esto abarca de los versos 19 hasta el 22. Y cuando leemos esta porción, nos encontramos con que el verso 19 es interesante porque dice que toda la ciudad se estremeció a causa de ellas y se decían, ¿no es esta Noemí? Aquí hay varias cosas, por lo menos tres que podemos destacar de esta lectura. La primera es que probablemente el hecho de que se acordaran de Noemí es porque probablemente su esposo, Elimelec, haya sido una persona importante dentro de Belén. Es significativo también y por lo cual también sienten asombro los habitantes de Belén
ver el regreso de Noemí después de 10 años de haber partido. Y lo más interesante, a mi juicio, es la presencia de esta joven moabita con ella. Recuerden que esto se supone que estaba prohibido para el pueblo del Señor, pero ya hemos visto en el libro de los jueces que era una prohibición que no se cumplía mucho, ¿no? Dice de Graf en esta parte, entonces Noemí les dijo que la llamaran Mara, explicando que Dios le había causado grandes amarguras. Cuando se había ido, su familia estaba floreciendo, pero ahora no le quedaba esperanza alguna. Su familia había muerto y el nombre de su esposo sería borrado de en medio de su pueblo. ¿Se acuerdan ustedes qué significa el nombre Noemí? Lo dijimos al principio. Felicidad. Felicidad, ¿cierto? Feliz. Y dice, ya no me llamen más así. Ahora llámenme Mara. Amarga o Mara. ¿Se acuerdan de las aguas del Éxodo? ¿Se acuerdan? Sí. Así. Sí. Llámenme amargura. Interesante. Porque vamos a ver cómo ese patrón se va a repetir también en el Nuevo Testamento, ¿no? Con una hermana también que se nos cuenta su historia. Bueno, ahora, el versículo 20, hemos dicho que ella les pide a la gente que ha salido curiosa a mirar por la implicancia que probablemente haya tenido su familia, el regreso de ella y que más encima viniera acompañada de una moabita. Entonces le dice, ya no me llamen más como por mi nombre anterior, Noemí, sino que a partir de ahora llámenme Mara. Pero aquí, y con esto para ir concluyendo, este relato histórico también tiene una visión teológica, que es la visión teológica que tiene Noemí de lo que le está sucediendo. Fíjese el verso 20-21, con los cuales estamos terminando. El verso 20, al final dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y digo que esto es interesante porque el Todopoderoso es la traducción al español del término hebreo el Shaddai, ¿no? El Dios de los patriarcas. Ese es el nombre con el cual los patriarcas se refieren a Dios. Mire, Éxodo capítulo 6, si alguien es más rápido que yo que lo pueda leer, Éxodo capítulo 6, verso 3. Éxodo 6:3. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Interesante. Como Noemí o como el escritor bíblico, que por cierto no sabemos quién escribe este relato, nos está mostrando esta relación pactual, esta relación que Dios ha establecido con los patriarcas allá en el Génesis, sigue vigente. Es el mismo Dios, no ha cambiado, ¿no? Es el mismo Dios. Y Noemí tiene conciencia, tiene claridad de que ese es el mismo Dios que está actuando, ¿cierto? En todo lo que a ella le ha sucedido. Y bueno, sin entrar aquí en las consideraciones acerca de la definición del Shaddai que algunos estudiosos del lenguaje hacen, pero básicamente esa es su traducción más significativa, que nos muestra más claramente lo que significa el Shaddai, ¿no? Este Dios poderoso, el Dios patriarca, el Dios de los patriarcas. Interesante también decir que el versículo 22 termina, que todo interesante en la Biblia cuando la leemos, ¿no? Dice que termina al comienzo de la siega de la cebada. Gran parte de lo que se va a desarrollar en el relato del libro de Ruth va a ocurrir durante la siega de la cebada. De ahí la importancia que tiene y que es leído este libro de Ruth en la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha, ¿no? La fiesta de la siega en el pueblo del Señor, ¿no? De ahí entendemos por qué esta relación que hay. Ahora, para concluir, hemos visto que en esta introducción que hemos visto en el capítulo 1, hemos visto cómo el pacto que Dios ha establecido con su pueblo está vigente, Noemí lo hace, ¿no? Recalca eso en este relato,
de que el Dios de los patriarcas es el Dios que está interactuando, que es el Dios que está guiando, que dice, he visto su mano en esto que está sucediendo en la historia, en la vida de ellos. Lo interesante también que debemos destacar y que se nos va a ir clarificando a medida que vayamos avanzando, tiene que ver con el concepto del pueblo del Señor. Y que hemos visto en las predicaciones del apóstol Pablo, lo que estamos siguiendo, que los que componen la iglesia del Señor no necesariamente son los que son biológicamente israelitas. Aquí vamos a ver cómo de un extranjero, de alguien que aparentemente desde el punto de vista judío está fuera del pacto, como son los moabitas, Dios va a llamar, como lo ha hecho también al principio de la historia de Josué, ¿no? Trayendo personas que son de otros pueblos, fuera del pacto, y los ha incluido a la iglesia. Este relato va a terminar. Ya vimos que los jueces fueron insuficientes para, comillas, poner orden en la vida de Israel. Y este relato de Ruth va a terminar planteando la necesidad de un redentor. De hecho, Boaz va a ser un prototipo de un redentor, la persona con la cual se va a casar Ruth más adelante. Entonces, hermanos, hoy en esta primera sesión hemos visto la introducción, ¿no?, a esta historia de Ruth, cómo el pueblo del Señor sigue, más bien cómo Dios sigue guiando a su pueblo, cómo Dios sigue interactuando, cómo el pacto sigue presente en la vida del pueblo del Señor y cómo violar el pacto, quebrantar el pacto, siempre va a traer disciplina sobre aquellos que violen su pacto. Vamos a terminar aquí. No sé si hay hermanos que quieran hacer alguna pregunta,